presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. En medio de la crisis política institucional más severa en la historia guatemalteca, el gobierno del presidente de León Carpio presentó su Plan Económico 94-95. Como era de esperarse, los diferentes sectores han opinado sobre el plan, algunos con mayor responsabilidad que otros, y por supuesto, los oportunistas tradicionales siguen con su juego político. Los de un lado acusan al plan de ser de corte neoliberal, los del otro lo critican por desprestigiar dicho corte. Otros despistados e incluso importantes culpables de la realidad económica y social del país lo denuncian por ser superficial y soñador sin siquiera conocerlo. Con toda la discusión que pueda generar dicha propuesta, la cual será discutida esta noche en Libre Encuentro, no debemos olvidar que la estabilidad política y la preeminencia de un Estado de Derecho son la base del desarrollo en cualquier nación del mundo. Es aquí cuando recae un grado mayor de responsabilidad sobre este grupo de políticos que, como ya una vez los denunciáramos en esta tribuna, están dispuestos a cualquier cosa por mantener su posición de privilegios, abuso y traición a un pueblo que equivocadamente confió en ellos. Las consecuencias económicas y sociales provocadas por esta interminable crisis política compromete gravemente el presente y el futuro de la nación guatemalteca. A pesar de esta difícil situación, el organismo ejecutivo tiene la responsabilidad de dirigir este barco de 3 timoneles en el que cada uno nos lleva a puertos diferentes. Como siempre, al final será una medición de fuerza entre un pueblo cansado del abuso y la corrupción y un pequeño grupo de malos guatemaltecos enfermizamente aferrados a sus posiciones de poder. Con todo y esta lamentable realidad, este gobierno debe tener un plan económico basado en la efectividad, la honestidad y la transparencia. Solo así, dicho plan tendrá una oportunidad de éxito en medio de esta crisis institucional que tiene como característica principal que es irreversible, con una clara victoria para el pueblo. Faltará ver a qué costo social y económico. El plan económico, el segundo plan en 4 meses de gobierno, ha sido dado a conocer por el presidente Ramiro de León Carpio con el nombre de Agenda de Gobierno para el período 1994-95 y tiene 4 propósitos principales. Consolidar la democracia, propiciar la transformación productiva, reestructurar la administración pública y combatir la pobreza extrema. Para este último propósito se han señalado 2 vías. La primera es de carácter fiscal. Basado en los principios de solidaridad y subsidiariedad, el presidente busca recaudar los suficientes recursos para cubrir un presupuesto de 15,000 millones de quetzales, que casi duplica el presupuesto actual, y que sirva para atender las necesidades de salud, educación y servicios de los más pobres. El presidente indicó que hoy los guatemaltecos pagamos en impuestos 8 centavos por cada quetzal que producimos, y pidió que hagamos el esfuerzo de pagar por lo menos 10 centavos. También señaló que el plan no busca aumentar impuestos sino combatir la evasión tributaria y anunció la creación del Procurador Fiscal Adjunto que perseguirá a los evasores. La segunda vía para la lucha contra la pobreza es el combate contra la inflación por medio de la disciplina fiscal y el manejo transparente de los fondos. De León Carpio hizo énfasis en que se evitará la emisión de dinero sin respaldo y se le buscará una solución al problema de las pérdidas del Banco de Guatemala para eliminar de raíz el problema inflacionario. Con respecto al combate de la pobreza, el mensaje es esperanzador si cumple con las promesas de descentralización, eliminación de los subsidios globales y el fomento de la participación comunitaria en la prestación de los servicios.
La agenda propone también la concesión y privatización de empresas estatales como un medio para mejorar los ingresos del Estado. A juicio del economista José Molina Calderón, la agenda de gobierno contiene una decisión de entrar a fondo a una reforma económica del país. El plan incluye la transformación productiva y de la inversión privada, de modo que por medio de la desregulación de la apertura económica y de una mejor competitividad haya más y mejores empleos para que los guatemaltecos puedan satisfacer sus necesidades. Para ello, la agenda establece como objetivos reducir las tasas de interés, establecer un tipo de cambio real y flexible y modernizar el sistema financiero. El representante del sector privado ante la Junta Monetaria, Jaime Kamji, dijo al respecto que los lineamientos del plan están bien encaminados, pero que hace falta ver los detalles y los pasos a seguir para conseguir los objetivos que se proponen. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del País, Leonel Toriello, expresó sus dudas acerca de la capacidad para ejecutar el plan, dudas que comparte el banquero Rafael Viejo principalmente porque la agenda no deja claro cómo se van a alcanzar los objetivos. En el sector sindical, el dirigente Víctor Moreira compartió la apreciación de que el plan solo señala buenas intenciones, sin especificar cómo se van a lograr, mientras que el dirigente Rigoberto Dueñas señaló como positivo que la población participe en el manejo de los recursos en los ramos de educación y salud, pero expresó recelo frente a la privatización. Por supuesto que en las actuales circunstancias, el pueblo no puede sino manifestar dudas, luego de que planes van y planes vienen, en tanto que cada vez aumenta más la pobreza. Sin embargo, esta es una nueva oportunidad y dependerá del liderazgo presidencial que sea un éxito o un fracaso. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche nos acompañan la licenciada Ana de Molina, encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República, el licenciado Willy Zapata, presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Richard Aikenhead, ministro de Finanzas Públicas, y el licenciado Rómulo Caballeros, secretario general de la Secretaría General de Planificación Económica, SEGEPLAN. Señoras, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche vamos a tratar de que discutamos el plan económico del gobierno que fue planteado hace pocos días y tendríamos la idea de cuestionar ciertos aspectos que han sido ya mencionados por los diferentes sectores a través de los medios de comunicación, tal vez empezando con usted, señor ministro de Finanzas, y tal vez con un tema que creo que es interesante dadas las circunstancias específicas de su posición en el actual gobierno. La gente que a usted lo conoce, le reconocen capacidad y honestidad, y algunos de estos mismos y otros que tal vez no lo conocen, le señalan como único pecado haber sido parte del gobierno de Serrano. Cuéntenos un poco cómo ha logrado usted, a pesar de muchas críticas fuertes que han habido, cómo ha logrado mantener la posición de ministro de Finanzas en este gobierno. Bueno, yo siempre he manifestado, y lo dije en una oportunidad en este programa, que servir al país, tener un puesto de responsabilidad, es el máximo honor que debe tener un profesional. Para mí, haberme desempeñado como ministro de Finanzas desde 1991 a la fecha, ha sido un gran honor profesional. Y he estado en ese periodo tratando de impulsar en el país lo que es la modernización económica y la transformación social. Y en ese sentido hice mis mejores esfuerzos durante los 2 años de enero del 91 a mayo del 93, y luego de eso, cuando asumió el presidente León Carpio, pues le manifesté cuál era la visión de lo que se había hecho y qué pensaba yo que era lo importante para seguir en el país. Y manifesté que lo importante eran los procesos más que las personas. Él consideró que para el proceso era conveniente que yo siguiera en mi cargo, y yo acepté, como digo, siempre en función del país.
Creo que tenemos una grave responsabilidad los guatemaltecos y en este caso en el campo económico de hacer realmente realidad la transformación económica en el país. Cuando usted era ministro de Finanzas del expresidente Serrano, sí, se le reconocía por diferentes sectores esas mismas características o atributos que yo mencioné. Algo que fue especial realmente, recientemente el presidente de León Carpio en una entrevista televisiva, cuando le hicieron básicamente la misma pregunta, él dijo con mucha claridad que usted estaba en ese puesto por capacidad y por algún nivel de liderazgo a nivel centroamericano que había agarrado, lo cual es interesante y especial, especialmente porque él dijo que en la posición de él no era el costo político lo importante, sino realmente el lograr efectividad en la gestión del gobierno. Y creo que en todo caso eso merece respeto. Pero el punto específico que más se criticó sobre su gestión en el gobierno pasado fue el tema de los confidenciales, y ha sido tal vez el único punto de crítica. ¿Quién era realmente el encargado de gastarse esos confidenciales en el gobierno pasado? ¿El presidente o usted? Los famosos confidenciales. Mire, los confidenciales, yo le puedo dar una respuesta viéndolo desde el punto de vista legal. Los confidenciales son gastos que estaban contemplados en el artículo 238 de la Constitución Política del país, que lo incluye la ley del presupuesto y que cada año aprobaba el Congreso de la República. El cambio que hubo a partir del año 92 fue que los confidenciales se destinaron exclusivamente a la Presidencia de la República. Y como lo establecía, son gastos que eran confidenciales y que los manejaba únicamente el presidente de la República. A partir ahora del nuevo gobierno, el presidente de León acordó la supresión de los confidenciales y yo creo que el pueblo de Guatemala en ese sentido se siente hoy muy satisfecho de que este tema que había sido tan controversial ya no exista en el presente ni en el futuro. O sea, esto era una asignación del Congreso de la República para la presidencia. Era una asignación que estaba a la presidencia y que se entregaba en montos globales, como cualquier pago que se hace en la Tesorería Nacional, y el manejo de esos fondos es potestad del presidente de la República de acuerdo a la Constitución y la ley de presupuesto. Como dicen, gracias a Dios era potestad del presidente, eso se acabó y tenemos transparencia ahora. Yo creo que era importante, licenciado, hay que tocar ese par de temas para poder entrar realmente a un plan del cual usted forma parte y que es un plan que si bien ya ha tenido algunas críticas de algunos sectores, críticas de que es un plan de corte neoliberal. Los que defienden esa teoría dicen que no tiene nada que ver con lo neoliberal, pero tal vez el licenciado Caballeros podría contarnos un poco, ¿realmente es de algún corte este plan o simplemente ustedes fueron pragmáticos y buscaron fórmulas que resuelvan problemas guatemaltecos? Creo que hubo una combinación de dos cosas, licenciado. En primer lugar, la posibilidad de hacer un planteamiento que actualizara la política económica y el derrotero del país en términos de las nuevas tendencias del reordenamiento económico en este mundo que estamos viviendo de globalización y de interdependencia económica, por un lado, y por otro lado, la constatación de que los problemas guatemaltecos hay que atacarlos a la guatemalteca. Y por esa razón es que el planteamiento que hoy tiene el gobierno para el 94-95 significa una combinación de dos cosas fundamentales, de una política económica que podríamos llamar probablemente agresiva en términos de reinstalar a la economía dentro de la corriente de comercio internacional de eficiencia y competitividad, y una política social fuerte que se hace cargo de uno de los grandes problemas que tiene el país, el problema de la pobreza. De ahí que yo pienso que es un plan, yo diría, con la corriente moderna, en términos de la búsqueda de una reorientación, de una redefinición de las relaciones e interacciones de un nuevo Estado moderno y el sector productivo y el sector social en su conjunto. Y yo pienso que para los sectores del país debe de entenderse como una definición clara de la orientación que le va a dar este gobierno a la política económica. No deberían de quedar dudas, ya sabemos hacia dónde vamos, y creo que esto es importante para esclarecer las reglas del juego, que me parece a mí que era uno de los problemas más recurrentes en términos del funcionamiento de la economía real del país. Por un lado,
yo pienso que debe tomarse como el esclarecimiento y la definición de esas reglas del juego. Creo que también es útil para la comunidad internacional porque se puntualizan las prioridades que nosotros establecemos en donde pensamos y creemos que debe concentrarse la cooperación externa, y finalmente es una guía de trabajo más que un plan, una guía de trabajo para la administración pública, para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendremos que trabajar sobre estas líneas generales ya planteadas en la agenda. Tal vez, licenciada Molina, sería bueno que usted nos comentara, este plan tiene objetivos muy nobles en los que no creo que haya nadie en desacuerdo, como combatir la pobreza con el mayor esfuerzo posible, el lograr un mejor nivel de vida para todos los guatemaltecos, resolver el problema de vivienda, de educación, de salud, pero el cómo, que es una de las grandes preguntas que hay en el ambiente, cómo en la práctica va a funcionar esto, cuáles son las medidas concretas. Quizá incluso complementando un poco lo que mencionaba en este momento el licenciado Rómulo Caballeros, las medidas económicas que en este momento se están enmarcando en el plan de gobierno tienen una visión política, y todas las medidas contenidas en la agenda de gobierno tienen esa visión. En ese momento yo creo hasta natural que exista cierta confusión de los diferentes sectores en el entendido de que pueda interpretarse un corte neoliberal u otro tipo de pensamiento. La verdad es que Guatemala debe de tener su estilo y su modelo de desarrollo propio. Es un país con características muy peculiares, un país en el cual no podemos pensar que vamos a atender uno o dos problemas, teniendo en cuenta ante todo de que existe población indígena, pueblos indígenas, existe población marginada, existe poblaciones que antes no habían sido incorporadas dentro de este proceso. Estamos tratando de sentar… ¿Cómo van a hacer para lograr incorporar a todos esos sectores? Justamente hay dos aspectos que yo creo que es importante resaltar, y es que en este momento debemos partir de que estamos tratando de impulsar un nuevo estilo de gobernar, y ese nuevo estilo de gobernar es con un compromiso de doble vía, el compromiso del gobierno en el que se han definido principios claros, tanto como el de solidaridad económica, el de subsidiariedad que usted menciona y que está contemplado, y ya lo mencionó el señor presidente, como también la transparencia, la honestidad, y es posible que poco se pueda alcanzar de todo lo que se pretende, pero hay algo que es muy claro y que quedó muy bien establecido, y es la lucha contra la corrupción, comenzando por los mismos funcionarios de gobierno. Con que el gobierno no se corrompa, creo que es ya un gran avance. Pero el otro gran compromiso es el compromiso de la población. No es solamente el comenzar y sentar bases en este proceso de desarrollo en el país, una responsabilidad de gobierno, sino un compromiso compartido de la población, que ahora ya no debe de ser solo espectadora o crítica de una situación que hemos vivido de muchas décadas atrás, sino precisamente de participar activamente con su opinión, con su actitud, con su accionar dentro de la ejecución de proyectos que ya van a estar siendo ejecutados directamente en la base social. Hay una serie de medidas que están establecidas. Por supuesto, la agenda presenta un marco muy global que sí, es evidente, el gobierno a su interior tiene definidas acciones concretas, como es la descentralización, que ya está ejecutando y que está trasladando hacia la población los recursos directamente, para no estar dentro del gobierno trasladando una serie de acciones que más bien complican con la burocracia, sino haciendo participar a la población activamente y creando condiciones para que también toda la actividad productiva pues dé el marco y el escenario propicio para que no solamente estemos hablando de un combate a la pobreza a través de un traslado de recursos, sino de una generación de empleo y trabajo productivo que efectivamente pueda ser un pilar fundamental en todo el accionar. Yo creo que es muy interesante lo que usted menciona, porque tal vez lo que debiéramos de empezar a ver los guatemaltecos es de que la intención de este gobierno es el empezar a hacer una cadena o una ecuación en la cual van a haber factores como la transparencia, la honestidad, la capacidad,
va a haber una petición de más responsabilidad por todos los que pagamos impuestos para que no solo se paguen bien, sino si se puede más. Y por otro lado, el gobierno va a usar esos recursos con esas características que ya se mencionaron para, con la ayuda del pueblo, pues hacer un desarrollo integral de la sociedad. Hay dos factores o dos condiciones que son fundamentales en este proceso de desarrollo guatemalteco. Uno es la estabilidad económica vía campo monetario y qué disciplina tengamos ahí, y otro es la estabilidad política. Tal vez, licenciado Zapata, cuéntenos usted un poco de cómo vamos a lograr mantener una estabilidad monetaria, o sea, evitar inflación y evitar pues ese impuesto que es el más doloroso y por el que más sufren los pueblos. ¿Cómo vamos a lograr la estabilidad? Creo que tanto se definió prácticamente dentro del programa, dentro de la agenda de gobierno, y fue mencionado por el señor Presidente de la República en la presentación del programa. Uno de los puntos que se consideran básicos para luchar contra la inflación y para asegurar que la extrema pobreza no siga creciendo y que la única forma es detener la inflación, es no tener un proceso de emisión inorgánica. Eso quiere decir mantener la disciplina monetaria, no tener financiamiento del Banco Central al gobierno. En palabras, digamos, que normalmente usamos, se dice no echar a andar la maquinita. Mantener esa posición de disciplina monetaria creo que es la mejor contribución que se puede hacer a evitar que continúe expandiéndose la pobreza en Guatemala. Algunos analistas económicos opinan que el dólar sigue siendo pues, una moneda que está subvaluada en Guatemala y que en alguna medida es artificial el valor que tenemos, que si realmente entráramos en un proceso de dejar que el mercado funcione, que sí podría haber un desliz fuerte del dólar. La verdad es que cuando se habla de evaluación o sobrevaluación de la moneda, un elemento importante es cuando se quiere empezar a hacer el conteo, por ejemplo. Muchas veces se refiere a competitividad, se habla de índices de tipo de cambio efectivo real. Y por ejemplo, si empezáramos a contar desde 1986 para acá, vemos que el quetzal se ha depreciado en términos reales, es decir, no se puede decir que haya una sobrevaluación del quetzal. Si empezamos a contar, por ejemplo, lo que ha sucedido en 1993, vemos que el quetzal lleva un proceso de depreciación en términos reales de alrededor de un poco más del 3%. Eso quiere decir que de ninguna manera puede decirse que en este momento hay una sobrevaluación. Un elemento fundamental para evitar el deterioro del tipo de cambio en un momento en que se estuviera en un mercado más libre, tal vez aquí hay que aclarar algo. Se ha hablado mucho de un proceso de transparentar el mercado, de permitir que sea el mercado el que determine el precio de la divisa. Debemos de ser realistas en el sentido de que un país como Guatemala, un país en desarrollo, no puede darse tampoco el lujo de hablar de un tipo de cambio totalmente libre. Ni países como Alemania, como Estados Unidos, tienen un tipo de cambio que sea totalmente libre. Y cuando digo que no sea libre, no quiero decir que en esos países no se determine en el mercado. Se determina en el mercado. Y el Banco Central interviene como un agente económico más cuando es necesario entrar para evitar variaciones bruscas o cuando es necesario hace movimientos por la vía de la política monetaria. Tal vez lo importante es de que ustedes sí tienen el compromiso pues, de no arrancar esa maquinita y de mantener un orden monetario, que no haya otra vez el subsidio desde la banca central al gobierno central con financiamiento, ni todo lo que es el financiamiento inorgánico, como le llaman ustedes. Un punto básico creo yo que es ese. O sea, para mantener el valor de la moneda, un punto básico es que si el Banco Central es el banco emisor, tiene la responsabilidad ética también de asegurar el mantenimiento del valor de esa moneda y para eso debe de controlar la emisión. Tal vez esta pregunta que le voy a hacer al licenciado, que yo les propondría que yo voy a tirar algunos temas y los vamos platicando entre todos juntos, que creo que puede ser un poco más dinámico. El actual gobierno quiere para el próximo año un presupuesto de 15,000 millones de quetzales. Se habla que es del doble del anterior. No sé si ese número sea correcto o no, pero en todo caso, como son tantos millones, todos los millones del mundo, entonces tal vez
no hace mucha diferencia, pero esos recursos van a venir de impuestos, sea cual sea la cantidad que necesiten, de préstamos posiblemente y de algunas ayudas o donaciones del exterior. ¿Cómo van a lograr ustedes juntar toda esa plata? Bueno, no es que vayamos a tener un presupuesto de 15.000 millones, es el presupuesto que debiésemos tener, que quisiéramos tener para poder realmente combatir la pobreza extrema. Hablamos que en Guatemala hay 7,5 millones de pobres, estamos hablando que 15.000 millones, imaginémonos que la primera mitad se gasta en lo que se ha estado gastando actualmente, la otra mitad significaría 1,000 quetzales para solucionar pobreza de 7 millones en un año. Es poco dinero, pero no nos creemos que 15.000 millones es la aspiración hacia el presupuesto que deberíamos de llegar. Pero dijimos, llegar con eso, con la maquinita, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces no puede ser esa. Entonces, ¿qué mecanismo tiene un país para poder atacar la pobreza cuando tiene escasez de recursos? Simple y sencillamente fortalecimiento fiscal. ¿Cómo se puede llegar? Aumentando la recaudación de impuestos. Que los guatemaltecos nos comprometamos. Todos aquellos que tenemos poder de consumo, que tenemos ingresos, debemos de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Esa es la primera regla. Eso nos permitiría poder subir de 8 a 10 centavos por quetzal de producción los impuestos, que sería el primer elemento. Ahora la vía más efectiva para que el gobierno recaude más siempre va a ser el lograr que se produzca más, que se invierta más y que eso genere pues, más impuestos, que a la vez también genera más empleo y más oportunidades de trabajo para los guatemaltecos. Y para esto yo mencionaba que hacía falta el otro factor o la otra condición fundamental, que es la estabilidad política, que en este momento hablar de eso pues es un poco irrisorio. Coméntenos un poco de la parte política y cómo va a afectar el desarrollo económico, o este plan económico mismo. Bueno, por eso nosotros, siendo muy realistas de cuál es la situación actual, hemos empezado un programa en el cual empezamos con los propios esfuerzos que tiene el organismo ejecutivo. Los esfuerzos del organismo ejecutivo son mejorar su captación de ingresos, mejorar la asignación del gasto, buscar fuentes de financiamiento orgánicos que no generen inflación, pero estamos limitados en la medida en que habrán otra segunda etapa en la que se requieren aprobaciones legislativas. Definitivamente el país en el proceso de este programa requerirá contar con el apoyo de los organismos del Estado como organismo legislativo, pero dependerá también de tener el apoyo principalmente de los ciudadanos. Porque es que recordemos que la capacidad del gobierno es la capacidad de señalar el liderazgo del sentido de dirección del país, que es lo que el presidente ha hecho, de crear un equipo que tienda e implemente políticas en esa dirección. Pero al final de cuentas, lo que tenemos los guatemaltecos es la gran responsabilidad de decidir si el desarrollo realmente va a ser tarea de todos. Y para ser tarea de todos, los guatemaltecos que tenemos que contribuir, debemos pagar los impuestos, pero también debemos de exigirle al gobierno y de exigirnos a nosotros mismos que ese gasto se reoriente y se vaya a la pobreza extrema. Y por eso es que dos conceptos fundamentales del programa económico, y que creo que podría ser una base importante de la discusión, es los dos conceptos, la subsidiariedad del Estado y la solidaridad económica. Si somos congruentes con esos dos principios de subsidiariedad del Estado y solidaridad económica, Guatemala va a empezar a tener crecimiento, estabilidad y combate a la pobreza extrema. Vamos a analizar un poco más a fondo esos dos conceptos. Tal vez antes el licenciado Caballeros podría comentarnos un poco del concepto que dentro de la priorización de los gastos del gobierno, pues se habla y se sigue hablando de que todavía hay gastos o recursos importantes que se van en áreas del Estado que realmente son anecdóticos o que no son importantes. Y en esa línea de pensamiento, ¿cuántos ministerios más se van a cerrar, por ejemplo, que se hablan de algunos que son inoperantes? Vea, la decisión que se ha tomado hasta ahora es la de tratar de redistribuir las funciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural y tratar de reducir los costos en que se incurría con el funcionamiento de ese ministerio y el Ministerio de Cultura y Deportes. Yo diría que a estas alturas nos hemos quedado con los ministerios básicos. Lo importante aquí es la posibilidad, y no hay muchos márgenes, la posibilidad de que se pueda lograr reorientar el gasto. ¿Por qué no hay mucho margen? Porque fundamentalmente nuestro presupuesto está definido en una gran proporción por gastos recurrentes, gastos corrientes que ya vienen definidos del pasado, por gastos para la amortización de la deuda externa e incluyendo la conclusión de algunos proyectos que por más que no sean prioritarios dentro de la nueva agenda, deben determinarse porque de lo contrario el costo social sería enorme.
En todo caso, hemos hecho un ejercicio verdaderamente serio, conjuntamente la Secretaría de Planificación Económica colaborando con el Ministerio de Finanzas y los ministerios respectivos con el objeto de poder impregnar a nuestro presupuesto la austeridad que verdaderamente andamos buscando. Y de ahí que vale la pena la aclaración que hacía el señor Ministro de Finanzas. No se mencionó que el presupuesto para el año entrante fueran 15.000 millones, se planteó que el contraste fundamental con lo que tiene el Estado y lo que sería necesario para poder hacer una acción importante que tuviera resultados de corto plazo o de mediano plazo en términos de los temas más serios que tiene el país. En todo caso, la focalización del gasto, la dirección de ese gasto en términos de poblaciones objetivo y la concentración de ese gasto en términos de sectores instrumentales básicos, como por ejemplo salud, educación y agricultura, son verdaderamente los elementos importantes. Aquí hay una diferencia que tal vez complementando lo que comentaba la licenciada de Molina, en términos del estilo de hacer las cosas, sobre todo en lo que se refiere al ataque de la pobreza. Y eso tal vez en el fondo de este nuevo estilo están las particulares circunstancias de este gobierno. La verdad es que la descentralización ya principió y el señor presidente y todo el gabinete quiere llevarla a sus últimas consecuencias. ¿Y qué es descentralización? Descentralización, haciéndolo en serio, significa traspaso de poder de recursos y poder de decisión, por lo tanto, traspaso de poder político. ¿Y ustedes se dan cuenta, licenciado, de lo importante que es que el gobierno sea capaz de transmitir el concepto a la población para que lo entienda, lo acepte y luego pues acepte el reto? Mire, aquí recibir ese poder. Sí, ha habido una cuestión impresionante que fue una experiencia que tuvimos con la licenciada de Molina y el presidente, porque en realidad hasta en los lugares más recónditos a donde fuimos en la última gira a entregar fondos para que los consejos de desarrollo regional decidieran cómo hacer las cosas. O sea, esa no es una institución burocrática más, los fondos de desarrollo regional. Son cheques que se le entregan a los presidentes de los desarrollos regionales para que ellos decidan cómo llevar a cabo proyectos, contratando empresas, ONGs, etcétera. Es decir, con la comunidad participando. Viera que fue interesante. Se entendió más la descentralización y se entendió más la importancia de la organización de la comunidad que lo que podríamos entender a nivel citadino. Y esa fue una gran sorpresa que nos dimos porque en las intervenciones del señor presidente y en las acciones mismas, la reacción que se tuvo fue verdaderamente generalizada. Se entiende verdaderamente que, y yo creo que es lógico, se entiende, la población entiende que ha estado marginada. La población entiende que para remover a un maestro ineficiente tiene que ir al Palacio Nacional y está en una aldea. La población entiende que tiene capacidad y tiene derecho a auditar la correcta asignación de los fondos, además de las auditorías normales que puede hacer la Contraloría de Cuentas y otros instrumentos burocráticos tradicionales. La comunidad entiende que tiene una posibilidad. Yo creo que la diferencia por las particularidades que yo le refería previamente era probablemente porque tal vez con un alto contenido romántico, y esto quiere decir avesado, y además sin el compromiso de estar trabajando para una bandera partidista, sin el compromiso previo de una bandera partidista, o sin el compromiso futuro de una continuidad de una bandera partidista, el gobierno está haciendo en este momento lo que piensa y cree que es lo más correcto, sobre todo porque probablemente no logremos reducir mucho la pobreza, pero sí tenemos la esperanza de detonar un proceso social, sociopolítico, socioeconómico, que ojalá y esperamos sea irreversible. Yo creo que es importante tal vez seguir con esa línea y empezar a comentar un poco entre todos el cómo. O sea, en concreto van a tener que darse acciones como empezar a hacer más carreteras, empezar a hacer escuelas, lograr de que hayan profesores que lleguen a esas escuelas hasta la aldea que esté más lejana,
y que logre dar los resultados que se esperan, etcétera, y así en todos los campos. En el cómo, yo creo que uno de los factores muy importantes y que es lo que se está haciendo ya, y es garantizar condiciones macroeconómicas estables. ¿Por qué? Porque solo garantizando condiciones macroeconómicas estables, que no es más que decir mantener una inflación baja, solo así se puede buscar una baja en las tasas de interés, buscar una estabilidad del tipo de cambio, y solo eso puede dar certeza a aquellos que quieren crear nuevas empresas, a aquellos que quieren expandir las empresas que ya tienen. Y ese expandir empresas, esa transformación, ese mejorar la producción, es lo único que puede convertirse en una lucha verdadera contra la pobreza, porque solo si la gente tiene empleo, si la gente obtiene un trabajo, si tiene acceso a generar los recursos para satisfacer sus necesidades y las de su familia, solo así se puede decir que se está iniciando un proceso de combate real a la pobreza. Es la vieja historia de que lo importante no es que nos regalen el pescado, sino que nos enseñen a pescar y que nos permitan hacerlo. Otra de las condiciones fundamentales, tal vez la licenciada Molina nos cuenta algo de eso, es que la población y sobre todo los sectores de opinión y de poder apoyen un plan como este, que tiene esos objetivos, y que si bien puedan haber muchos que no estén de acuerdo en algunos de los mecanismos o en el cómo, pues que en todo caso apoyen con ideas o con sugerencias y propuestas. Y en esa línea de pensamiento, licenciada, ¿cómo podrían lograr ustedes como gobierno para evitar que termine en discusiones bizantinas como que si es de un corte o de otro corte el plan, y más que se trate de comprobar que han sido mecanismos y medidas que han funcionado en otros países, que han dado resultado, que han detonado ese proceso de desarrollo y de salir de la pobreza, y que en todo caso nos pongamos de acuerdo en cómo implementarlo lo más rápido posible? En primer lugar, yo creo que es natural y normal que comience a haber una crítica, porque también la población, el pueblo en general, no ha recibido respuesta a las expectativas que siempre se han planteado, y la imagen que se genera de gobierno es de desconfianza, de falta de credibilidad, que de la noche a la mañana no va a cambiar. Hay necesidad de generar resultados. La diferencia en este caso es que el generar resultados significa que lo generemos conjuntamente, con un esfuerzo conjunto. Hay medidas concretas que yo quisiera tal vez ejemplificar de ese cómo ya se ha comenzado a actuar, y es a través de esas medidas emergentes que hemos denominado nosotros, como son el FIS, el Fondo de Inversión Social, el Fondo de Desarrollo Regional a través de los consejos de desarrollo, que indudablemente adicional al FONAPAS, a esos fondos que vienen a contribuir de manera directa en ese proceso de descentralización, permiten un manejo directo de recursos que a su vez, y yo creo que es muy importante que no quede en el ambiente que solamente se está pidiendo al contribuyente pague sus impuestos. Sí, ese es el compromiso del contribuyente, y ojalá los que llegamos a ser contribuyentes los paguemos, porque la gran población que va a ser beneficiada de esos recursos, en su alto porcentaje no llega a tener esa categoría. Y ese es el esfuerzo que se le pide y la forma de contribuir con el gobierno. Pero entonces ahora la responsabilidad y el compromiso de gobierno es cómo va a reasignar esos recursos, cómo los va a orientar. Ya una primera acción es haber descartado de las prioridades de gobierno gastos, yo no diría ya solo los confidenciales, sino gastos superfluos, gastos que vienen a no caer dentro de las prioridades de un combate a la pobreza, gastos que definitivamente están fuera en este momento de manejar un concepto de austeridad, porque si dentro de nuestro presupuesto nosotros no permitimos en nuestro presupuesto familiar, porque es reducido, ir a cenar a un restaurante muy caro, no lo hacemos porque no podemos, y si no, o si tenemos limitaciones, tampoco vamos a inquirir en suntuosidades. Eso es lo que en este momento está de alguna manera manejándose dentro del concepto de austeridad del presupuesto de 1994. Entonces, fuera de esos gastos, nosotros creemos que hay
un margen de acción de los gastos y del reordenamiento y de la recaudación fiscal que permiten, sin alterar otros niveles y otras variables macroeconómicas, atender prioritariamente necesidades que van directamente al combate a la pobreza. Y si lo hacemos sin caer dentro de las acciones burocráticas y con acciones concretas, como son en este momento trasladar directamente esos recursos a través de una responsabilidad de municipalidad, que la municipalidad tenga también el concepto de que ese 8% que se está haciendo el esfuerzo de entregar no es para el funcionamiento de la municipalidad, y que respetando toda su autonomía viene a ser un complemento para la actividad de desarrollo de acciones prioritarias de la comunidad, que debe de ser atendido en áreas que no han sido atendidas, caseríos, aldeas. La participación de la comunidad con su trabajo y el aporte de gobierno, entonces estamos de alguna manera con un esfuerzo compartido, porque ni 15.000 ni 20.000 millones serían suficientes para atender. Usted mencionó algo que es importante complementarlo. Ustedes no solo quieren la participación en el desarrollo, sino la participación en la exigencia del respeto a esos recursos municipales que van a asignarse a todos los pedazos de Guatemala, para que la comunidad misma cuide sus recursos y exija que se inviertan responsablemente. Yo quisiera tal vez ampliar un poquito el planteamiento en estos términos, licenciado. Yo agregaría, más bien yo plantearía el asunto del cómo en dos grandes áreas. ¿Cómo se va a atacar la pobreza, sobre todo la pobreza extrema que se ubica en las áreas marginales urbanas y en determinadas áreas que ya están definidas en un mapa de la pobreza que tenemos? Bueno, ahí bastante de lo que ha desarrollado la licenciada es absolutamente completo. Yo nada más agregaría que la comunidad también se le va a trasladar cierta responsabilidad de sustentabilidad del proyecto mismo. Es decir, los proyectos que se van a desarrollar a partir del funcionamiento de los comités de emergencia, como el FIS, FONAPAS, FONATierras, etcétera, serán fondos que serán, y el Fondo de Desarrollo Regional, serán canalizados y descentralizados, pero exigen, o por así decir, demandan, primero, responsabilidad de los gobiernos locales, y segundo, respuestas claras y concretas de la comunidad. No se va a inventar un proyecto y se va a llevar a cabo en una aldea, en donde los ciudadanos de esa aldea se meten en los ranchos y ven desde lejos cómo viene un proyecto de afuera a construirse, sino que se va a hacer lo que la sociedad ahí organizada en comité de escuela, comité de agua o comité de puente, lo está exigiendo y por lo tanto está ofreciendo sus propios recursos para desarrollar el proyecto y para supervisar la ejecución del proyecto, y después de eso para garantizar la sustentabilidad misma del proyecto. Esa es la parte, yo diría, de descentralización y de organización de la comunidad y funcionamiento de esos programas, a lo cual tendrá que agregarse gradualmente el efecto directo de la modernización, por lo menos de los sectores claves para estas tareas, que son el Ministerio de Educación, el de Salud y el de Agricultura, incluyendo ahí el de Obras Públicas. Pero el cómo de la otra parte de nuestra economía, que es la moderna, que queremos transformar, yo creo que esa es una pregunta que preocupa más todavía. Y a mí me llamó la atención la conclusión suya de que a lo mejor nos empantanamos en una discusión bizantina de si este es un modelo neoliberal o de qué corte. Yo creo que la parte económica todavía sigue siendo muy ideologizada la discusión en Guatemala. Yo creo que para algunos sectores o algunos ciudadanos todavía no ha caído el muro de Berlín. Yo pienso que ya es tiempo de que tengamos que atacar, pero de fondo, esas posiciones polarizantes que nos llevan de ahí a lo político y de lo político a lo social, y es un círculo vicioso en el que estamos metidos. La verdad es que Guatemala, así como todos los países en este momento del mundo, no tienen más que modernizarse, no tienen más que incorporarse a la corriente del mundo actual, a menos que queramos quedarnos como una de tantas islas, más bien de las pocas o de la única que queda. No es posible ya seguir hablando polarizadamente del problema de la privatización a partir de ideas desveladas y que ya realmente fueron superadas en la sociedad a nivel mundial. Hablemos un poco en concreto de la privatización. ¿Cómo están planteando ustedes, licenciado Ayquinge, del tema de la privatización? Bueno,
Lo que se ha planteado y se persigue es que hagamos el mejor uso posible de los activos que tiene el Estado. Entonces, hay una primera regla que es que el Estado debe de desmonopolizar aquellas áreas en las que tiene un monopolio y que no es correcto ni para el país ni el consumidor que sigamos teniendo un monopolio. Esto quiere decir que se va a permitir que otros en igualdad de condiciones entren a producir ese servicio y participen en la producción. Entonces, desmonopolizar. La segunda es desconcentrar, en el sentido de que tenemos que también permitir, al igual que desmonopolizar, desconcentrar. Debe haber no una gran empresa nacional muchas veces en el sector eléctrico, sino deberían de poder haber más empresas como hay municipales, pero privadas y todo, en todo el problema eléctrico, en la solución del sector eléctrico a nivel nacional. Y privatizar, vender activos primero que no están siendo ahorita usados apropiadamente para el Estado. Estamos iniciando con un acuerdo que se firmó entre el presidente, los trabajadores e interventor de FEGUA para poder vender los activos no ferroviarios, que va a permitir pagarles prestaciones que están atrasadas de hace muchos años a los trabajadores de FEGUA, que va a permitir recomponer la vía férrea en el país y que va a permitir pagar deudas que tienen esas entidades. Por ejemplo, un caso como y el de siguiente, Guatel. privatizar. Guatel, la gran discusión que tenemos que tener con Guatel es ¿qué beneficios tiene el país con tener una empresa de telecomunicaciones y qué capacidad tiene de poder reinvertir los recursos que se requieren para mantenerla tecnológicamente en la vanguardia, o de lo contrario, si no es Guatel, una oportunidad para que el Estado tenga los recursos que requiere para solventar problemas estructurales y problemas sociales que son tan difíciles. Una de las grandes preguntas que siempre ha habido es ¿por qué no cambiamos activos físicos por activos sociales? Si lo que más quiere el país son activos sociales. Pues esa es la discusión y en eso estamos trabajando. ¿Ustedes están considerando dentro de este programa de privatización el tomar en cuenta a los trabajadores y a todas las organizaciones sindicales? O sea, que ellos tengan la posibilidad de comprar acciones en una forma muy... Capitalismo popular, el acceso a las acciones. Absolutamente, la democratización del capital es uno de los elementos importantes, en la medida en que el trabajador y en la organización esté dispuesta a invertir su pasivo laboral a los precios de mercado, porque los subsidios tienen que ir terminando y tenemos que hacer más transparente todas las transferencias. Nosotros estamos viendo la privatización desde una perspectiva más amplia. Fíjese que, por ejemplo, ahorita lo primero que se nos ocurrió fue hablar de Guatel. Yo pensaría que sería importante transmitir una idea más general de qué es lo que se persigue con todo el proceso de cambio que significa la reubicación y la redimensión del sector público. La verdad es que existen por lo menos 4 vías que se confunden con frecuencia y se meten en una sola bolsa que se llama privatización. Lo primero que hay que pensar es en la búsqueda de servicios que presta el Estado. Los presta ineficientemente y pueden ser concesionados. Eso no son empresas. Esto lo que trae como consecuencia fundamentalmente, lo ha traído como consecuencia en otros países que han seguido esta vía de modernización, es la de aumentar la eficiencia general del funcionamiento de la economía. No es, digamos, una inyección impresionante que pueda tener las finanzas públicas para fortalecerse y sanearse. Más bien es otro el objetivo. El objetivo es de que mis almacenes o mis cobro de teléfono o la facturación de tal cosa o el movimiento de carga en los puertos sea más eficiente, sea más seguro y le preste verdaderamente con alta eficiencia al sector empresarial el servicio que necesita. Porque el problema básico es que una empresa puede ser muy eficiente intrínsecamente, puede ser competitiva intrínsecamente. Por la combinación de factores y la actualización tecnológica, pero si usted no tiene fax, si no tiene medios de comunicación, si no tiene buenas carreteras, si no tiene formas ágiles de comunicarse con su cliente, igualmente usted se queda internamente con eficiencia, pero que no es sistémica. Hay que buscar la eficiencia sistémica y para ello uno de los elementos fundamentales es el de concesionar los servicios concesionables, siempre evitando la formación de monopolios y generando marcos regulatorios modernos que no controlan, que no obstaculizan, pero que sí aseguran la eficiencia del servicio que se presta. Tal vez la gran ventaja hoy en día es que tenemos ejemplos tan claros como el chileno, el argentino mismo, que sí nos dan una idea de que eso puede funcionar, y por otro lado el contraste dramático de países como Haití, por ejemplo, Jamaica o la misma Nicaragua,
que están hundidas en unas crisis sociales tremendas. Y lamentablemente Guatemala no está tan lejos, pero con una oportunidad muy importante de iniciar ese Ahora, proceso. la otra cosa es la venta de activos. Cuando hablamos de venta de activos, hablamos de activos físicos que posee el gobierno, fincas, tierras, terrenos, edificaciones, vehículos, Mercedes-Benz, silos, etcétera. Esas no son empresas, son activos fijos que el gobierno decide que no le están sirviendo, que no le van a servir y que puede ser importante trasladarlos a la sociedad para que el sistema empiece a funcionar mejor. Ese tiene una combinación de efectos, obviamente fiscales y efectos de eficiencia en general. Y lo último es en relación a las empresas, en donde hay dos opciones básicamente. Una opción es la desmonopolización, de la que hablaba el licenciado Eichinger, en el sentido de que se pueda abrir la posibilidad de que otras empresas compitan con el mismo gobierno, pero el gobierno se reserva por dificultades, por ejemplo, en la transmisión de la energía o cosas de ese tipo, se reserva una parte, pero marginal de lo que es la generación del servicio. Y el otro es la venta total y definitiva. En esta última, lo más importante es el impacto. No deja de ser importante la eficiencia misma, pero lo más importante es el impacto fiscal. El impacto fiscal, ¿qué significa? Generar condiciones para que un gobierno con las finanzas y con sus deudas internas le permita una parte del resultado de esas ventas pagar su deuda interna. Eso que algunos dicen que es un gran pecado es la mejor inversión que hay. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos comemos eso en un gran programa social y ahí se va todo, esa hay que considerar que es ingreso de una sola vez. ¿Cómo lo transformamos en ingreso permanente y continuo? Pagando la deuda, porque entonces le ahorramos al Ministerio de Finanzas costos financieros en el futuro. Y aquello que iba a pagar en el futuro como amortización e intereses de la deuda, ahora se va a poder destinar a un programa más permanente y continuo y prolongado de desarrollo social. Un paso importante a este proceso de globalización del que tanto se habla es la integración centroamericana. ¿Cómo va eso? ¿Quién de ustedes está más cerca de ese tema? Creo que todos estamos en el tema porque prácticamente hemos estado trabajando en la definición de lo que podría ser el nuevo protocolo de integración, que prácticamente ya está definido y se va a firmar a finales del mes de octubre. ¿Ya se puede hablar de alguna fecha en la cual Centroamérica económicamente va a ser un solo país? No, ese es un factor así como estamos avanzando, reiniciando el proceso, se había abandonado un poco. En este momento estamos reenfocándolo con una nueva definición, pensando ya no en una definición de una Centroamérica que va a pensar solo en una Centroamérica para venderse entre los países centroamericanos. Un enfoque diferente es un enfoque de una Centroamérica que sea un bloque para poder integrarse al resto del mundo. Tenemos que tomar en cuenta que ahora el mundo está cambiando, es un proceso de globalización, tenemos la parte de Estados Unidos, Canadá, México, en un bloque, la Comunidad Económica Europea en otro. Estamos viendo que Centroamérica está entrando en un proceso de desventaja porque no se ha integrado apropiadamente, porque no ha usado las economías de escala que le permite, al estar integrado, integrarse mejor al mundo. Y tenemos que considerar que hay cambios muy recientes. Ahora estamos compitiendo con un grupo de países nuevos, un grupo de países que estaban anteriormente vendiéndose entre sí en el bloque socialista, en la Unión Soviética, y que ahora están compitiendo por entrar a los mercados que a los que nosotros siempre les hemos vendido. Tenemos que tomar en cuenta pocos eso. minutos. Tal vez se podrían comentarnos a qué plazo ven ustedes que puedan los guatemaltecos empezar a ver resultados concretos de este plan económico. Quizá hay algo muy importante que sí debería de resaltarse y que usted lo mencionó hace un momento, y es la crisis política que actualmente se vive. El Ejecutivo está haciendo un esfuerzo, pero en este caso se vuelve un doble o triple esfuerzo porque no hay una visión de Estado en donde los otros dos organismos estén coadyuvando a este esfuerzo, que significa realmente algo muy importante en el sentido de que
está abriendo la crisis una oportunidad que de una u otra manera está siendo aprovechada, diría, por un organismo o trabajada por un organismo, en donde no existe una coherencia y un esfuerzo compartido de los otros organismos, sino que por el contrario, un poco a veces como que toca solventar bloqueos, solventar una serie de situaciones que se dan en el camino, que fuera muy diferente si existiera, no fácil, pero diferente si existiera por lo menos un escenario distinto al que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, eso no significa que no estemos visualizando desde ya resultados que se están dando. Yo diría que lo que mencionó muy bien el licenciado Rómulo Caballero de la descentralización y de la ejecución de proyectos y la participación de la comunidad y de la organización es un hecho ya. El 1 de octubre nosotros tuvimos la primera reunión con los presidentes de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, y ya ellos han presentado los primeros resultados de los proyectos que se están ejecutando como respuesta a la entrega de los 20 millones que el presidente entregó en la gira presidencial recién pasada. Eso fue el 15 de agosto y ya tenemos los primeros resultados de los proyectos que están comenzando a sentar bases y un camino que se está abriendo en ese nuevo estilo de gobernar. ¿Cómo va a quedar la estructura del presupuesto guatemalteco, licenciado Aykin, que nos quedan pocos segundos, en lo que se refiere a gastos de funcionamiento, de inversión, etcétera, que siempre ha sido tan polémico? Bueno, por primera vez el presupuesto para 1994 tiene previsto menos de la mitad de los ingresos para funcionamiento. Y dentro de funcionamiento un fuerte énfasis en lo que deben de ser los programas básicos de gobierno. En lo que es inversión, por primera vez de muchos años, serían 28 centavos de cada quetzal que se produce, 28 centavos de cada quetzal que se gasta en el presupuesto, y estaríamos hablando de un nivel cercano a los 2.400 millones de quetzales de inversión pública que se prevé para el año entrante. Eso sería un gran paso hacia adelante y, como digo, no es la solución definitiva, pero es ir en la ruta correcta de ir paso a paso logrando solucionar la crisis económica para generar más empleo, más crecimiento, pero por sobre todo solución a la pobreza extrema. Licenciado, yo quisiera agregar tal vez lo siguiente. Yo creo que los resultados se van a ir obteniendo, abriendo el camino, conforme el gobierno vaya asumiendo y actuando en la línea y vaya terminando de convencer al sector productivo de este país, porque como se dijo desde el principio, el desafío no es del gobierno, sino es de todos, y en la medida en que el sector inversionista, en la medida en que el sector empresarial y el sector productivo de este país verdaderamente le dé el crédito de la seriedad con la que quiere trabajar este gobierno, la transformación productiva, podrían ser los resultados mucho más rápidos, porque eso va a depender de la confianza que tenga el sector privado para invertir, abrir más empresas, más ocupación, radicar más capitales internamente, cerrar la brecha entre lo que realmente se vende y lo que realmente entra en términos de divisas, confiar más en la política disciplinada monetaria y sobre todo en la política disciplinada fiscal. Yo creo que eso es un elemento que va a coadyuvar muchísimo a ver los resultados, que serán resultados de consolidación de las finanzas, consolidación y estabilización del tipo de cambio. El sector privado es un elemento muy importante que puede coadyuvar a la moderación y a la baja de la tasa de interés y puede coadyuvar también a toda la gran problemática del empleo, exportaciones, diversificación de Cuando de usted productos. habla de sector privado, yo lo sigo entendiendo como todo guatemaltecos, menos los que están en el gobierno. Licenciadas, señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en el Libre Encuentro y créanme que les deseamos la mejor de las suertes porque este país la necesita. Así que gracias y con ustedes regresamos el próximo domingo en otro Libre Encuentro. Buenas noches.